En 2013 fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa en el grado de caballero. En 2015 recibió la medalla al mérito Juan Zorrilla de San Martín. Tiene un bestseller que es este que les presento ahora, La niña que miraba los trenes partir, que se ha publicado, como he dicho, en más de 15 países y ha sido entre los libros extranjeros más vendidos en Italia y ha ganado además el Libro de Oro en 2016 en Uruguay. Ganar el Libro de Oro en Uruguay es muy complicado y muy difícil porque es un país que tiene una gran capacidad de lectura. Los orientales, los uruguayos leen mucho. Toman mate y leen mucho, y leen mucho. Fue senador de la República, actualmente es ministro del Tribunal de Cuentas de la República de Uruguay, un cargo complicado, ¿verdad, Ruperto? Me imagino que no será nada fácil. Y lo más importante, es autor de 5 libros, La mujer que volvió del abismo, Piantao, el segundo, No dejaré memorias, Hablando claro y Che Bandoneón. Con el músico Alberto Magnone es autor del espectáculo L'Autrement en clave de tango. Es además académico titular, electo por la Academia Nacional de Ingeniería y ha recibido otras distinciones. Y figúrense, o sea, les leo qué distinciones han recibido y qué relación van a tener con este libro, ¿no? Como el premio Eslabón Solidario por su apoyo a las personas con discapacidad, el premio Jerusalén, el premio World Trade Center, el premio Morosoli por la creación de Espacio Ciencia, el premio Génesis a los inventores nacionales y el premio Manuel Oribe de literatura. Por tanto, nos encontramos hoy con la presencia de un autor, yo diría que ya, bueno, hace mucho tiempo consagrado. Por lo tanto, para la Universidad de Salamanca es un honor tenerlo esta tarde aquí. El libro lo podíamos estructurar en 3 bloques temáticos, ¿no? Cuando yo lo terminé de leer, sobrecogida, dije, bueno, ¿cómo lo presento yo? ¿Qué digo yo de un libro sin destriparlo? Que decimos nosotros en España, ¿no? Sin contarles a ustedes la historia, porque entonces no lo leen, porque dirán, Izaskun ha venido aquí y nos ha destripado el libro, no lo leemos y no lo compramos y es un desastre. Es muy difícil, ¿no? El balance de contar un libro sin decir lo que realmente ocurre, ¿no? Yo lo dividiría en 3 grandes bloques temáticos, en 3 grandes temas, en 3 grandes pulsiones, que serían la libertad, el exterminio, la sinrazón, exterminio / sinrazón, y el heroísmo. Estos 3 bloques es lo que se condensa en este libro, ¿no? Además, después de terminar su lectura, yo cada vez me afianzo más en esa creencia y con lo que está ocurriendo en España últimamente también me afianzo más en esta creencia de la paradoja de Karl Popper. Y ustedes dirán, ¿qué es esto de la paradoja de Karl Popper? ¿Qué está diciendo Izaskun ahora de la paradoja de Karl Popper? Pues sin caer en historia y en lo que es la historia contrafactual o la historia ficción, yo creo que a veces debemos ser intolerantes con ciertas posturas y con ciertos espacios mentales, ¿no? A veces ser tan tolerantes en todo provocan situaciones como las que ocurrieron en Europa antes y después de la Segunda Guerra Mundial. A veces hay que ser duros con posiciones que no acompañan al ser humano, ¿no? Este libro tiene un escenario muy preciso, que es la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial, una guerra total, una destrucción del ser humano que, bueno, viendo las cifras que no son exactas, se llevó más de 200 millones de muertos. Fue una guerra absoluta, una guerra total. Duró 6 años y un día. O sea, los hechos que se explican, la narrativa de este libro trata, el escenario, el contexto, es la Segunda Guerra Mundial. Trata de la destrucción del ser humano. Hablamos de una Segunda Guerra Mundial con situaciones tan terribles
no tengo adjetivos para calificarlas, ¿no? Como puede ser Hiroshima y Nagasaki, que bueno, solo con la Segunda Guerra, con el lanzamiento de la bomba, murieron más de 80.000 personas, más todos los daños colaterales y todos los heridos. Pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, además de todos esos muertos caídos en los campos de batalla, en los distintos enfrentamientos que se dieron, tanto en Asia como en Europa, que fueron terribles, cruentos, en África, en el norte de África. Este libro trata de algo terrible, que son los campos de exterminio, ¿no? Y sobre todo de la sinrazón nazi. Cuando hablamos de los campos de exterminio, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, automáticamente se nos viene a la cabeza el nacionalsocialismo, ¿no? Y se nos viene a la cabeza la vida desprovista de toda cualificación y sobre todo una vida que es una materia sin forma humana. Hay un filósofo italiano, Giorgio Agamben, que habla de la nuda vida, los campos de exterminio, esa estructura biopolítica acabó con más de 7 millones de personas, entre judíos, entre homosexuales, entre gitanos, es decir, todo aquello que no formaba parte de una filosofía absolutamente demente. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y cuando hablamos del nacionalsocialismo, se nos viene a la mente esos campos de concentración, que me imagino que todos habrán leído alguna vez acerca de ellos. Hablamos de Auschwitz-Birkenau, hablamos de Treblinka en Polonia, de Dachau, de Sobibor, de campos de muerte, campos de oscuridad absoluta, ¿no? Me llama mucho la atención a lo largo de todo el relato cómo sin querer te vas impregnando de toda esa sinrazón, de toda la sinrazón que supusieron esos campos de exterminio. Y también me llama mucho la atención, y me van a permitir que les lea un pequeño párrafo, del Scharführer Matthias, que fue el comandante, uno de los principales responsables del campo de Treblinka, ¿no? Que hablaba de cómo se procesaba la vida en un campo de concentración. Tengo muchas cosas que decir, porque es un libro, no me voy a extender mucho para que no se aburran, pero me voy a permitirles este párrafo que es terrible. Dice así, es el SS Scharführer Matthias, jefe de tareas en el campo de exterminio de Treblinka, y dice así, dice, todas las noches anotábamos un prolijo inventario. El dinero recuperado, el oro extraído de las dentaduras, los objetos de valor. Es increíble las cosas que son capaces de esconder las judías en sus vaginas, las ropas en buen estado y la cantidad de cuerpos incinerados, por supuesto, que era lo que más interesaba al comandante Franz Stanga. Se contaban los cuerpos enteros, los que tenían cabeza. Si faltaba la cabeza, no se registraba el cuerpo. Las cabezas se contaban por separado. El año 42, 1942, fue el mejor año de nuestro campo de Treblinka. Alcanzamos la cifra de 713.555. Nuestra eficiencia fue reconocida por todos. Este párrafo, me imagino que de alguna manera contextualiza lo que quiero decir acerca de los campos de concentración. No puedo añadir más, no puedo quitar más. Es lo que, insisto, la nuda vida, la no vida a la que hace referencia Giorgio Agamben y que también a lo largo de todo este libro ha ido plasmando el autor Ruperto Long. ¿Cuál es el escenario de este libro, ¿no? ¿Dónde se recrea, ¿no? ¿Qué vamos a leer cuando compremos el libro, cuando podamos abrir sus páginas, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención este libro cuando lo empiezas a leer, y como ustedes son muy buenos lectores, automáticamente caes en una especie de inmersión
y paseas por Francia. Es un gusto pasear por Francia porque realmente te puedes imaginar absolutamente todo. Con esto quiero decir lo que muchas veces se dice en las presentaciones del libro, la capacidad descriptiva del autor. Yo eso lo doy por hecho. El autor tiene una capacidad de descripción extraordinaria y sobre todo un dominio del lenguaje, de los sinónimos, de cómo adjetiva formidable. Por lo tanto, no voy a redundar en algo que considero que es de un maestro, ¿no? Es un paseo por Francia, por el norte de África, es un paseo por Polonia, es un paseo por Bélgica. Parece que Ruperto, y me consta, ha ido pueblo a pueblo y calle a calle para poderlo reproducir en estas páginas. Se recrean perfectamente los escenarios y también se recrean perfectamente las batallas. Y ustedes dirán, quizás con cómo está presentando este libro, qué lío, de qué trata el libro. Luego iré a los protagonistas para cerrar un poco el círculo. He empezado por lo que yo opinaba del libro, ahora voy a hablar del escenario, luego hablaré del contexto y por último de los protagonistas, para intentar no destriparlo y sobre todo para ponerlo en valor. Estas descripciones que hace el autor de los pueblos, de los escenarios, de las batallas, facilita algo imprescindible en un libro, ¿no? Que es la tensión narrativa. Porque vas leyendo las páginas y yo a veces me daba cuenta que iba apretando los dientes. A medida que iba leyendo, iba apretando los dientes. Pues me ponía yo también en tensión y decía, que esto no acaba, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿No? Entonces me digo que los dientes, disculpen este performance que estoy haciendo, pero me creaba una gran tensión. O sea, objetivo cumplido. Si un autor logra eso, pues perfecto, ¿no? Y luego, además, que lo puedas leer rápidamente. He tenido que hacer esfuerzos para meterme pronto a la cama y apagar la luz, porque si no me lo leía de una tirada, que decimos aquí en España. Entonces lo he dosificado y digo, no, que tengo muchas cosas, no, poco a poco, porque entonces estoy toda la noche sin dormir, ¿qué pasa aquí? ¿No? Tensión narrativa, por tanto, angustia, hay momentos angustiosos en el libro, ¿no? Y sobre todo el relato, el hilo conductor, el relato de la protagonista, Charlotte, la niña Charlotte, te crea una angustia, ¿no? Una angustia vital extraordinaria, ¿no? Y luego es interesante porque como ustedes también son lectores como yo y son bibliófagos como todos nosotros en esta mesa, me imagino que ustedes devoran los libros, yo oía los cañonazos de las batallas y también las botas militares de los SS subiendo por una escalera. Es que los recordaba, o sea, los podía recrear perfectamente, ¿no? Por lo tanto, ese objetivo en una novela está cumplido y lo hace a la perfección el autor, ¿no? Luego también me ha llamado mucho la atención los escenarios, la documentación, es decir, el estudio, el trabajo que tiene este libro es extraordinario. Y para poder hacer un libro como esto se necesita mucho estudio, se necesita documentarse muy bien, saber de todo. Y aquí lo demuestra el autor. Nosotros en España tenemos una frase que es, a ustedes les suena muy mal, a los rioplatenses y a los orientales, pero nosotros decimos una frase que es no le coges en un arrenuncio. O sea, es muy difícil. Si tú quieres comprobar un dato y dices, a ver, Roberto, no, voy a ver qué dice, no le coges en un arrenuncio. O sea, que todo está muy bien documentado. Es ficción, pero con una documentación detrás digna de un historiador profesional, ¿no? Entonces, por eso, esta es una de las razones por la que este libro sea tan vendido, ¿no? Y aquí en España lo va a ser. Y dentro de poco vamos a tener la Feria del Libro en Madrid, que espero que se pueda quedar o se pueda desplazar Ruperto. Me llama la atención este libro porque refleja cómo el nazismo, el nacionalsocialismo, en ese absoluto paroxismo que supone el régimen, se convierte en una extraordinaria y eficaz máquina de matar. Una máquina de matar. Y cuando ustedes siguen a uno de los testimonios de Franz Stang, lo ven perfectamente, ¿no? Y
Esto me ha llevado a pensar en una reflexión de una filósofa extraordinaria que no se lo tengo que recomendar, no soy nadie yo para recomendar nada, pero una reflexión de la filósofa Hannah Arendt, cuando habla de la banalidad del mal, cuando habla de la banalidad del mal, ¿no? Es interesante esto de la banalidad del mal, porque en este libro se refleja que algunos responsables del Holocausto, de la Shoah, del exterminio de judíos y de otras nacionalidades y de otras condiciones, muchos lo hacen por convicción. Tenemos, por ejemplo, el caso de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, que está convencido que tiene que acabar con los judíos, pero hay otros que lo hacen simplemente porque cumplen órdenes. Es a lo que se refiere Hannah Arendt cuando habla de la banalidad del mal. La maquinaria es tan perfecta que ellos no son racistas, no son antijudíos, no son antisemitas, pero cumplen perfectamente las órdenes que se les ha dado. Y tenemos cientos, y en los juicios de Nuremberg vemos que muchas de las personas que trabajan para el régimen, que trabajan en los campos de exterminio, cumplen órdenes. No son racistas, ellos cumplen órdenes, son una pieza más de la maquinaria del exterminio. Y esto es muy interesante porque se puede ver en el libro, ¿no? Algunos, como he dicho, son convencidos como Klaus Barbie, luego volveré posteriormente a ellos, y otros cumplen órdenes. La eficiencia del exterminio nazi es extraordinario. Nunca más, bueno, no voy a decir esa frase manida para que la historia no se repita, porque lamentablemente la historia se repite más veces que las deseadas, a pesar de haber cometido estas barbaridades, ¿no? Pero la eficacia es asombrosa, ¿no? Me gusta dentro del escenario también cómo el autor denuncia, y me permite, Ruperto, que utilice estas palabras, denuncia a los cómplices de toda esta maquinaria exterminadora, ¿no? Del Tercer Reich, del nacionalsocialismo. Hablamos del capital, siempre cuando pensamos en el exterminio pensamos en los campos de concentración, en los trabajos forzados, en las cámaras de gas, pero el nacionalsocialismo tuvo muchos responsables que están estrechamente vinculados con el capital. Por ejemplo, me llamaba la atención que hacía el autor referencia a Hugo Boss. ¿Ustedes conocen la ropa de Hugo Boss? Bueno, pues Hugo Boss, como ahora ya el consorcio pertenece a una empresa británica, ¿no? Pero fue responsable de fabricar los cientos de miles de uniformes de la Wehrmacht y del ejército alemán, ¿no? Como lo fue también Thyssen. ¿A ustedes les suena a la baronesa Thyssen y el Museo Thyssen-Bornemisza? Bueno, la gran riqueza y el patrimonio de esa familia viene de las acerías para hacer tanques y material de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. O les sonará también algunos personajes como Mengele. No sé si les suena Mengele, ¿no? El ángel exterminador que le llamaban, ¿no? Mengele, la familia Mengele, o Mengele, en alemán sería Mengele, tenía una fábrica de tractores en Alemania. Al día de hoy los tractores reciben el mismo nombre, es la fábrica de tractores Mengele. La familia, muchos de ellos se han cambiado el nombre, pero los tractores existen, ¿no? Y podíamos citar más y más ejemplos. Por lo tanto, el nacionalsocialismo no es solo el delirio de un Himmler, de un Hitler y de todos sus secuaces, ¿no? Sino de toda una maquinaria que va apoyando toda esta acción. Cuando hablamos de cultura también, el nacionalsocialismo tiene detrás un bagaje intelectual extraordinario, ¿no? Por ejemplo, Martin Heidegger, les suena a todos ustedes Martin Heidegger, un filósofo, era ni más ni menos que amante de Hannah Arendt, en la que acabó la filósofa, extraordinaria filósofa, liminar en el siglo XX. Hannah Arendt era su pareja, y Martin Heidegger desde Heidelberg y desde la Universidad Alemana hizo muchos discursos aprobando la eugenesia, la eutanasia y sobre todo el nacionalsocialismo.
Es decir, la maquinaria de destrucción del mal, de la oscuridad, esa nuda vida, no es solo una máquina de un Hitler y de 4 más. Esto es una máquina que tiene que ver también con la población. Y haré referencia posteriormente a esa gente que le siguió, gente que apoyó todo el nacionalsocialismo. Contexto histórico, ¿no? He hablado de escenarios, esto iría un poco también ligado a esto, ¿no? He hablado de la excelente documentación que tiene el libro y del estudio histórico magnífico, ¿no? Este libro empieza con acontecimientos lejanos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, como la Noche de los Cristales Rotos, la Kristallnacht, en noviembre de 1938. Se remonta incluso con algunas historias que ahora voy a citar mucho antes, o sea, se retrotrae hasta 1921, que es la ocupación por la Unión Soviética de Georgia, porque uno de los protagonistas es georgiano. Pone y saca los colores, y el autor, además, Ruperto, yo diría, un artista a la hora de sacar los colores, ¿no? en este libro, ¿no? Porque habla del pacto de no agresión, por ejemplo, entre Molotov y Ribbentrop, entre Alemania y la Unión Soviética, ¿no? Que va a desconcertar a toda Europa, ¿no? Se remonta también a la invasión de Polonia en septiembre de 1939, que de alguna manera es la gota que colma el vaso para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta también, y claro, además son temas muy cercanos para nosotros y para los españoles, ¿no? Porque habla de la participación, porque la protagonista, Saclot, vive en Lieja, en Bélgica, y habla de la participación también de la Legión Wallonie. La Legión Wallonie de un individuo llamado, no sé cómo tacharlo, ¿no? León Degrelle, que es el fundador del partido rexista y que además es el fundador de la Legión Wallonie, y que era un colaboracionista, un nacionalsocialista, un hitleriano, que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial llega a España acogido por Franco. Franco fue especialista en acoger a todos los seres más extraordinarios del planeta, y entre ellos a León Degrelle, que murió en Marbella, que es una pequeña población una población de Málaga, ¿no? León Degrelle murió en los años 90, Y además es interesante, en el 94 creo que sí, León Degrelle funda el partido rexista, porque León Degrelle estuvo en México, y estuvo en México en el periodo de la Guerra Cristera, y fue corresponsal allí. Entonces, de ahí, la guerra cristera en México era una guerra contra la Iglesia, que tenía que ver abajo, ¿cómo era? Cruz, era cruz, libertad y no sé qué, ¿no? Y ¿cómo es? Rey, patria y libertad, o algo así, ¿no? Entonces, de ahí que él al partido que funda en Bélgica le llamará el Partido Rexista, ¿no? En honor un poco a sus aventuras en México. Pues bueno, nosotros tuvimos a León Degrelle, como a otros muchos, también tuvimos aquí a Batista. Batista, Franco lo recibió, como a los Perón, como a los ¿cómo se llama? El dominicano Torrijos, no, Torrijos es el libertador. No, ¿cómo es el dominicano? El de la gracias, Trujillo, el de la fiesta del chivo de Vargas Llosa, perdón. También lo recibimos, o sea, este fue un lugar de recepción de todos estos individuos, de estos dictadores y de estos locos, ¿no? Insisto, Ruperto no se corta, si me permiten el coloquialismo, a la hora de denunciar esto, a la hora de denunciar el colaboracionismo belga, el colaboracionismo francés, el colaboracionismo polaco. Y además me llama mucho la atención porque al final ya del libro, él dice, cuando toda la gente salía a las calles, ¿no?, a gritar la libertad, vive la France, etcétera, etcétera,
salía todo el mundo, ¿no? Y no salían las cuentas, porque una gran mayoría, no todas, pero muchos franceses habían estado colaborando con los nazis. Y esto llama mucho la atención porque lo critica abiertamente. No sé cómo ha sido recibido el libro en Francia, pero bueno, lo critica muy abiertamente, ¿no? Y sobre todo porque el silencio ante situaciones límite, ante injusticias, te convierte en cómplice. Y muchos de los franceses, muchos de los ciudadanos franceses fueron cómplices del nacionalsocialismo y de la intervención y de la ocupación. Por lo tanto, le felicito por eso, le felicito por su valentía, ¿no? Por criticar a los collabos, a esos colaboracionistas, ¿no? También critica la posición del Vaticano, ¿no? Y lo dice en un momento, y la posición tibia, la posición neutral de Pío XII. Esto no significa que cientos de miles de católicos no ayudaran y no fueran solidarios con otra que también está y que también se puede ver. Es decir, con esto quiero decir que el libro es muy equilibrado y es muy justo, no es maniqueo, ¿no? Sí, Pío XII el Vaticano tuvo una posición neutral, tibia, a veces tenía que haber sido más duro, pero cientos de miles de sacerdotes de órdenes seculares ayudaron a los perseguidos, ¿no? Y esto también hay que poner en valor, y sobre todo que fueron héroes muchas veces y se jugaron la vida por salvar a sus congéneres, ¿no? Me llama la atención porque también el libro extrae y tiene pinceladas absolutamente heroicas y tiernas, ¿no? Como la del grupo de mujeres de Sarah Wilkinson. No les voy a decir de qué trata, porque no, o sea, todo esto es en abstracto para no destriparles el libro, ¿no? Pero llama la atención y te quitas el sombrero por tantas y tantas mujeres que dejaron su vida por la libertad, por salvar a otros, por sacar la cara por la libertad, ¿no? Y sobre todo por lo que ellos pensaban, ¿no? Y por lo que ellos defendían, ¿no? Cuando terminas de leer el libro también percibes que todavía falta mucho por saber. Nosotros como historiadores, yo soy historiadora y siempre reivindico la necesidad de abrir más los archivos. Necesitamos saber más de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes dirán, otro libro de la Segunda Guerra Mundial, otro libro contextualizado en la Segunda Guerra Mundial, otro libro de los campos de exterminio nazi. Sabemos poco, muy poco. Necesitamos saber más, y sabemos mucho, pero necesitamos saber más. Hace poco, hace unos 6 o 9 meses, salió un libro en España sobre las violaciones de las tropas de ocupación estadounidenses y francesas, cuando llegan del norte de África y entran en Francia y en algunas zonas, británicos también en Italia. Bueno, los estadounidenses fueron principalmente a Italia, y de los rusos por el este, violando a mujeres alemanas. Cientos de miles de violaciones de mujeres alemanas. Lo primero que hacían a la mujer es violarla, botín de guerra, violación de una mujer. Cada vez están saliendo más testimonios de esas situaciones absolutamente terribles, ¿no? Por lo tanto, necesitamos saber más y recuperar testimonios. Y vuelvo también y apelo a mi memoria, porque también hace años vi un proyecto que hacía Bill Gates. A ustedes les suena quién es Bill Gates, ¿no? El de Microsoft Word. Bueno, Bill Gates tenía un proyecto extraordinario que era recuperar testimonialmente, simplemente con un micrófono y un vídeo, los testimonios de todos los supervivientes de la SOA, del exterminio, ¿no? Y me llamó la atención porque tenía cientos de miles de testimonios. Digo esto porque cada vez se nos muere, claro, ¿no? La gente se va haciendo más mayor y tenemos menos supervivientes, menos testigos de lo ocurrido. Sin testigos de lo ocurrido no podemos reconstruir la historia. Y esto también es una llamada de atención para este país, que parece que la guerra civil pasa de soslayo, tuvimos una transición, necesitamos recuperar la memoria porque cada vez se van muriendo más gente que lo ha vivido y que perdemos su testimonio. O sea, es fundamental el recuerdo y la memoria. Por lo tanto,
hay que saber más, hay que investigar más, hay que abrir más los archivos para que los investigadores, para que los escritores puedan acceder y regalarnos obras como la que tenemos aquí delante. Y por último, y no me voy a extender más, voy a hablar de los protagonistas. Tengo más hojas con más cosas, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender para darle la palabra al verdadero protagonista, ¿no? a Ruperto. Los protagonistas. Hay muchos testimonios, pero yo diría que hay tres grandes protagonistas, tres bloques, tres protagonistas. El primero de ellos es Dimitri Amilakbari, Bazorka, con su mujer Irina, Tamara y Otar, que bueno, ellos no salen tanto en la novela, pero sí Bazorka, que es encarna el héroe, un hombre georgiano, un gran militar de la Legión de Honor, y que también se enlaza con otro de los grandes protagonistas, que es un oriental llamado Domingo López Delgado, nacido en Rocha, en Uruguay y muerto recientemente, que el autor ha tenido la suerte, ¿no?, ha ido indagando de poder hablar con él y bueno, al final del libro Ruperto hace toda una relación de los protagonistas, de lo que les pasa y también de los agradecimientos. Eso es muy interesante, son muy interesantes los agradecimientos y van a ver por qué. Al final se lo diré, porque yo hasta el final es decir, hasta la página, lo digo aquí porque lo tengo señalado, pero hasta la página 446 no me enteré de por qué yo he presentado este libro. Figúrense, hasta la página 446, y ahora se lo voy a decir. Bueno, pues este protagonista es el héroe y que se entrelaza, como he dicho, con Domingo López Delgado, que es un uruguayo, un oriental, que se enrola en la Legión extranjera. Una Legión extranjera que en el caso de los uruguayos, más de 70 orientales van a la Legión extranjera, a Francia, y también con muchos latinoamericanos que van a la Legión, que se enrolan en la Legión. Es una guerra que no va con ellos, es una guerra a más de 6.000 kilómetros de distancia, pero se enrolan en la Legión extranjera, no saben dónde, bueno, ellos van a la Embajada Británica, para enrolarse y sobre todo para luchar por la libertad. De alguna manera, Domingo López Delgado encarna el idealismo y la lucha por la libertad, que es muy bello. Es muy bello. Hay gente capaz de dar la vida por eso y en el siglo pasado había gente tan idealista como Domingo López Delgado, ¿no? Había latinos, latinoamericanos, había españoles. Hasta hace muy poco, Ruperto, Francia no reconoció la labor de los españoles, por ejemplo, liberando París. Los primeros tanques que entran en París son tanques con legionarios españoles, ¿no? Muchos, después de la Guerra Civil Española, se exilian a Francia, vienen unas condiciones terribles, muchos se enrolan en el ejército, en la resistencia, luego en la Legión, y muchos terminan en campos de concentración. Francia ha sido muy rácana a la hora de reconocer la presencia española en su liberación y en la lucha contra la ocupación y contra el nazismo, ¿no? Domingo López Delgado, desde el primer momento que empiezas a leer y ver qué es lo que dice, a ver las primeras pinceladas, las descripciones que siempre hacen los autores del personaje, te llama la atención, te engancha, ¿no? Te enamoras de Domingo López Delgado, ¿no? Es un soldado que va a estar en la Legión francesa, en la Legión extranjera, que va a estar en el norte de África, que va a ser soldado en Bir Hakeim y en el Alamein, que son dos de las batallas más terribles del norte de África, que es la lucha del general Koning contra Rommel, con el zorro del desierto, es una de las grandes batallas. La clave de la Segunda Guerra Mundial, muchos autores dicen que no está solo en el desembarco de Normandía, sino que está también en el norte de África, ¿no? Son batallas claves, ¿no? Y me llama mucho la atención toda su experiencia, que no la voy a relatar, no voy a decir cómo acaba esa experiencia tampoco, qué es lo que le ocurre a Domingo López Delgado. Me gusta mucho la ternura
con la que el autor se refiere, no solo Domingo López Delgado, sino también Ruperto Long, a Águedo Sequeira, que lo nombra muchas veces, a un conductor de ambulancias, me parece muy tierno, ¿no? Y que vaya apareciendo, ¿no? No me gusta la palabra trufar, ¿no? Es una palabra muy de... pero va trufando, ¿no? Siempre Águedo, ese nombre tan bello, Águedo Sequeira, ¿no? Y luego como esta legión extranjera con toda esta gente, ¿no? Franceses, latinoamericanos, españoles, judíos, judíos que no tenían patria, ¿no? Que iban con la bandera, con una bandera blanca totalmente hecha jirones, ¿no? Con la estrella de David, ¿no? Que luchan por la libertad, y que cuando llegan a Francia, cuando cruzan a Francia y cuando empiezan a liberar el país, se acuerdan de los pueblos pequeños. Se acuerdan de la gente pequeña, no de las grandes ciudades, no de la ciudad de la luz, ¿no? Todo el mundo quería entrar en París, ¿no? Y que le vitorearan, sino que ellos empiezan a liberar a los pueblos pequeños, ¿no? Porque la resistencia se ubicaba en las zonas más con una orografía más complicada, claro, donde se podían esconder perfectamente, ¿no? Entonces ellos hacen todo lo posible para luchar y sobre todo para defender a los civiles y al pueblo, ¿no? Y aquí lo importante es que esta legión extranjera y estos latinoamericanos nunca cejaron en la lucha, ¿no? por la libertad y por un idealismo, ¿no? Por otro lado, tenemos a la principal protagonista de esta novela, que es Charlotte, es esta niña que bueno, es hija de un matrimonio, León y Blima, de un matrimonio de origen polaco, que tiene su familia, que tienen a Paul, a Alter, su tío. Es toda una historia. La niña, de alguna manera, es, como ya he dicho, el lazo, ¿no? El lazo que te va guiando, el hilo de Ariadna que te va llevando durante todo el relato, ¿no? Es muy duro cuando se trata de hablar de los guetos, como no el de Varsovia, en este caso de un pueblo como Skąpski en Polonia, ¿no? La situación que vive esta familia, que era una familia asentada, una familia que tenía su negocio, una familia respetada en Bélgica, en Lieja, y cómo de la noche a la mañana esta Segunda Guerra Mundial y la llegada de los alemanes con la ocupación de los Países Bajos y de Bélgica trunca su vida y cambia su vida, ¿no? Charlotte y su familia hacen todo lo posible por sobrevivir. Y este es el relato, ¿no? La supervivencia de esta familia y de esta niña que ve la vida, ve a los trenes pasar llenos de mercancía humana, que son cientos de miles de personas que son llevadas al este, a los campos de concentración, pero ve también su vida desde un armario. Eso me llama mucho la atención, ve la vida desde un armario y lo entenderán cuando lean la novela, y también intenta ver la luz a partir de pequeñas rendijas desde una ventana, ¿no? Y bueno, eso conmueve. Son las aventuras de la familia de este padre de León con Blima, con el hermano de Charlotte, que se llama Raymond, por salir de Lieja, por intentar cruzar a Suiza, por intentar, sobre todo, el padre hace todo lo posible para no desunir a la familia y para mantener a todos juntos, ¿no? Y sobrevivir, sobre todo, ¿no? Y es interesante, ¿no? Es que este libro, claro, sin destripar, iba a decir algo, por eso me he cortado, porque iba a destrozar la novela, entonces ustedes no la iban a decir, bueno, nos la ha destripado como las películas, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena leerlo, leer esta novela, leer este relato. También es un relato de supervivencia, pero es un relato de esperanza, porque a pesar de todo, a pesar de todos los sufrimientos, de esa oscuridad, como ya he dicho antes, que supuso la Segunda Guerra Mundial, la persecución nazi al pueblo judío, de los campos de concentración, hay esperanza, ¿no? Es interesante también que esta niña, Charlotte, con su padre León y Blima, terminaran sus días en Uruguay. Y se cierra además, muy bien el círculo, porque América Latina fue un lugar donde muchos
no tanto oficiales, pero muchos suboficiales también, pero suboficiales nazis terminaron sus días, ¿no? Había toda una organización, los Red Lines, que era gente que sacaba como Odessa, y toda esta gente que sacaba nazis, suboficiales y oficiales. Los grandes fueron apresados y juzgados en varios juicios, entre ellos los de Nuremberg, pero también hubo en Jerusalén, pero sacaron a muchos suboficiales y nazis a América Latina. Y sobrevivieron a América Latina mucho tiempo. Y hubo muchos nazis en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, ¿no? El mismo Mengele estuvo en Brasil y murió en Brasil, ¿no? Y además muy cercanos al poder. O sea que Saclot, que es una niña que sobrevive al campo de concentración, lo voy a decir, pero bueno, es una superviviente, llega a Uruguay con su familia y en algún momento en alguna calle se pudo haber encontrado con uno de sus verdugos, ¿no? Posibles verdugos, ¿no? Llama la atención esa manera de cerrar el círculo. Y ahora les voy a contar por qué yo estoy presentando este libro. Primero, por dos cosas importantes, porque el rector de la Universidad de Salamanca es amigo del padre, del hijo de Saclot. A mí me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, me gusta el nazismo, bueno, leo mucho, me gusta, bueno, es una de mis pasiones. El rector lo sabe y me dice: tienes que presentar este libro. Le digo: bueno, pero ¿por qué yo? Pues buscamos a un profesor que sea más de historia contemporánea. Y me dice: no, tú que sabes de esto, te gusta y lo vas a disfrutar. Pero cuando termino de leer el libro, claro, me doy cuenta que el hijo de Saclot es el rector de una universidad uruguaya que es muy amigo de mi rector. O sea, figúrense, ¿no? Cómo se cierra. Y hasta la última, digo, ahí va, demonio, por esa es la razón de Ruperto Long con el rector, por eso estoy aquí. No me voy a entretener más, dirán, ¿qué rollo nos ha metido la vicerrectora Izaskun? Pero solo les quiero leer unos versos de Miguel Hernández que Ruperto reproduce en este libro. Empezaba esta presentación con esa frase de Andrés Malraux, de El tiempo de desprecio. Pero Miguel Hernández dice algo, unos versos como era él, ¿no? Era certero, era como un cirujano que daba directamente al corazón. Y dice: aparece la hoz, miren qué bonito, aparece la hoz, y lo reproduce Ruperto, aparece la hoz igual que un rayo inacabable en una mano oscura. Esos son los tiempos de la niña que miraba los trenes partir. Muchas gracias. No sé si me he extendido mucho, Y ahora damos el uso de la palabra. Como digo yo siempre, en México se dice el uso de la voz al autor Ruperto Long. Es un honor tenerle aquí. Ruperto. Ahora sí. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Primero que nada, agradecerle a la vicerrectora sus palabras que fueron un análisis, realmente, yo digo que fue un análisis magnífico del libro, porque además fue muy elogioso, ¿no? Entonces, obviamente, todo ello me llega mucho y es muy gratificante. Y ver cómo a la distancia tantas personas podemos sintonizar, ¿no? En los mismos valores y en las mismas ideas, en los mismos sentimientos, sobre todo porque yo creo que por ahí va, primero que nada, todo este tipo de comunicación que surge de un libro, sobre todo de una novela. Yo quiero hacer algunos comentarios complementarios de los que decía la vicerrectora, pero antes me tiene que permitir un paréntesis para agradecer, ¿no? Estar en la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas y sin duda prestigiosas del mundo, con sus más de 800 años de historia, y no es todos los días, ¿no? Tal vez para ustedes sí, pero para mí es una ocasión absolutamente
señalada y que quiero destacar y agradecer profundamente al rector, a Rivero Ortega, y agradecerle a Izaskun Álvarez Cuartero, que ha hecho además todo este análisis magnífico, y a Paz, que también nos ha recibido con mucho afecto. He visto que tenemos muchos puntos de contacto, ¿no? Salvando las distancias por la erudición de Izaskun en cuanto a lo que es la historia de América y de Hispanoamérica, que es una historia riquísima, y que tanto cuando nos vamos a las raíces como cuando hablamos del hoy día, encontramos infinidad de temas que nos atrapan y que nos llevan a dialogar y a encontrar puntos en común. Por supuesto que este tema de la guerra mundial y todo lo que sucedió en torno a ello, sin ninguna duda que está entre ellos. Pero también, después lo vamos a hablar más, porque leyendo un poco sus antecedentes veo que ha trabajado mucho y me llamó mucho la atención en el tema de la violencia hacia la mujer, el tráfico de mujeres, que es un flagelo, podría decirse universal, pero que en América Latina es particularmente duro. Y veo que tú has trabajado mucho en esos temas, y justamente yo traía este libro, que es en realidad el de la niña, salió hace ya 3 años, lo que pasa es que estamos, como ella bien dijo, recorriendo por todos lados con él, felizmente. Pero este es un libro que salió ahora, hace unos meses atrás, que se llama La mujer que volvió del abismo, ¿no? Y vincula, no voy a contar la historia, es simplemente para decirles cómo nos entrecruzamos de una persona que supone que fue descendiente de un integrante de la expedición de Magallanes, pero de aquellos que quedaron abandonados en la Patagonia, en la bahía de San Julián, y va a buscar sus raíces a esa zona de América. Entonces ahí desfilan una serie de personajes, por supuesto que el Cano, que no sé si es Izaskun, pero aparece, es un protagonista muy importante de esa expedición, el arzobispo Fonseca, justamente, ni más ni menos, y muchos otros personajes que anduvieron también por acá, por Salamanca, ¿no? Y cuando va esta persona del siglo XXI, como si fuera cualquiera de nosotros, a buscar sus raíces, ¿qué descubre? Descubre otra cosa, y descubre el mundo, los problemas del siglo XXI, y descubre que ahí es una zona de impresionante tráfico y trata de mujeres y explotación de las mujeres. Bueno, ese es el libro de La mujer que volvió del abismo, que veo que nos encontramos por varios lados con Izaskun, y bueno, después se lo dejo y ya verán. Y, bueno, no era... Ojalá, Dios quiera que así sea. Y nos volvemos ahora, habiendo hecho ese pequeño paréntesis para decir cómo se entrecruzan nuestras historias y nuestras vidas de América, Europa, a este otro, ¿no? A la niña que miraba los trenes partir. Y allí, es verdad, esta fue, como bien lo decía ella, una guerra mundial, tal vez la única guerra realmente que golpeó, por supuesto que a Europa, pero también al Medio Oriente, al Lejano Oriente, a partes de África, y en América Latina tuvo ecos, hubo batallas en el comienzo, como la batalla del Río de la Plata, cuando se hunde el Graf Spee, y muchas otras, y personajes después posteriores, como el caso de Mengele, que se termina casando en Uruguay con su nombre, ¿no? Es decir, o sea, bueno, Eichmann, que todos sabemos lo que sucedió, y muchos que fueron asesores de gobiernos, incluso de América Latina, bueno, de todo, o sea, y después había personas que por otras razones tomaban contacto con esto, como los personajes de nuestra historia, ¿no? Pero esta guerra, y yo recogí unas palabras que tú decías allí, dijiste,
este libro habla de la libertad, habla del tema de la sinrazón de la búsqueda del exterminio. La Segunda Guerra tiene para mí una característica que no es única, pero que difícilmente en otro episodio se haya dado con tanta fuerza. Tenemos la conflagración bélica a un nivel extremo, una guerra de ejércitos llevada a un nivel extremo, pero en paralelo tiene una segunda guerra que es una guerra de exterminio de una serie de grupos humanos. El más notorio son las personas de origen judío, pero también, por ejemplo, el caso de las personas con discapacidad. La T4, que se aplica y se empieza aplicando primero que nada en Alemania, y sobre todo en Alemania, porque ahí empieza a haber algunos frenos y les cuesta seguir adelante con algo tan cruel, ¿no, verdad?, como exterminar personas que están por el hecho de ser discapacitadas, y luego gitanos, homosexuales y muchos otros grupos que también son víctimas, a un grado de esa sinrazón en el cual una niña como esta se vuelve en un personaje, en un protagonista, en una guerra convencional, con lo cruel, con lo aberrante que es. Bueno, son muchas veces víctimas por casualidad, porque son más débiles, porque a veces no tienen quien le proteja, o porque mueren sus familias, quedan solos. Pero en este caso los niños eran un objetivo. Los niños eran un objetivo expreso, al principio más encubierto, en los años previos sobre todo hasta el año 42, más encubierto. Había distintas tendencias. Goebbels era de decirlo directamente, Himmler y Goering eran de ocultarlo y manejarlo, pero era un objetivo. ¿Por qué? Porque estaban convencidos que tenían que purificar la raza, y eso pasaba por la eliminación total de ciertos grupos étnicos, particularmente los niños de origen judío. Entonces, es increíble el esfuerzo que se hace por encontrar niños, que no tiene ninguna lógica, que por supuesto es absolutamente un desperdicio de recursos, de tiempo, y el objetivo de encontrar en una montaña, escondidos en una escuela o en un convento o donde sea, 40 niños, aprisionarlos y mandarlos a Auschwitz. Y bueno, es en ese marco que nosotros encontramos a esta niña de 8 años, Charlotte, que cuando los nazis invaden Bélgica, empieza a ver cómo su mundo se desmorona, es decir, no puede ir más a la escuela, no ve más a sus amigos, muchos de sus amigos ya no la saludan más, o lo saludan en la noche, que era algo que se usaba mucho en ese tiempo. ¿Qué está pasando, no? Y llega esa citación, como eran esos papeles, no sé si los han visto en los museos, los citan para un gimnasio a las 7 de la mañana, vengan con su documentación. Y era una citación oficial, la gente en general iba, era el Estado, era un Estado de ocupación, pero no dejaba de ser el Estado. Y sin embargo, bueno, algunas personas se daban cuenta que ahí había algo, y acá su papá, en cuestión de días, no tenía mucho tiempo, llega un jueves, un viernes, y tenía que presentarse el martes de mañana. En esos días consigue papeles falsos, cambian de nombres y desaparece. Y ahí así empieza la novela. Esta niña tratando de empacar sus cositas en una valija, acá dicen maleta, en una maletita en la cual por supuesto no entraba nada. Ellos no escapaban, iban como de visita a algunos familiares que tenían otro lado, y ahí empieza a tomar contacto con esa realidad de no ser, de ser y no ser, y de no existir, tratar de no existir. Por ahí entonces esa sinrazón que nos lleva a situaciones increíbles como estas que estamos apenas mencionando ahora, pero que ustedes van a encontrar.
Y yo me centré desde el comienzo de la historia en estos personajes que eran como si fuéramos cualquiera de nosotros. Charlotte es una niña. Está su tío Alter, que es un muchacho de 20 años que está estudiando ahí en Lieja, ingeniería, y muchos otros, el mozo de un café, una cantante que no podía cantar porque no quería cantar para el ejército de ocupación, personajes comunes. Y el libro está escrito en forma, como veo que acá estamos además entre lectores, gente que nos gusta a todos esa comunicación que tiene un libro, está escrito en forma coral, polifónica, van hablando los distintos personajes. Son muchos personajes que hablan, algunos a lo largo de toda la historia, otros unas pocas veces, y nos van contando lo que vivieron. Entonces tiene esa proximidad de alguien que me está contando a mí lo que pensaba, lo que hacía. De repente lo que cuenta uno es contradictorio con lo que viene y cuenta otro atrás, pero de alguna forma me están hablando a mí. Es decir, hay una cierta proximidad. Y también de alguna forma nos está diciendo, bueno, ponte en los zapatos de esas personas. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías hecho? ¿Habrías tendido la mano, como hay muchos casos acá, o habrías permanecido mirando para el otro lado? Hay una frase que a mí siempre me llega mucho, que es lo contrario de la bondad, no es la maldad, es la indiferencia, ¿no? Y es esa la actitud que en tiempos difíciles más se adopta, ¿no? Es decir, más... Entonces, bueno, habríamos tendido la mano, ¿no? ¿Qué habríamos hecho? Entonces, esa es lo que yo procuro, y ojalá ustedes lo sientan así, es decir, bueno, estamos acá en el medio de esto. Estamos en el medio de esto que hacemos, cómo actuaríamos. Y quiero decir un par de cosas más. Yo creo que digamos, yo nunca hablo de los alemanes en general, a veces hablo del ejército, sí, alemán, ¿no? Los aviones alemanes, hablo del nazismo. Y yo vi que Izaskun hacía exactamente lo mismo, ¿no? Del nazismo. Hace poco presentamos el libro en Alemania y dije lo mismo y dije, mire que esto no lo digo acá porque... no, yo creo que el nazismo despertó lo peor y lo mejor, si se quiere, de seres humanos en muy variadas latitudes. En primer lugar en Alemania, pero también hubo muchísimos alemanes que fueron víctimas, muchísimos alemanes que fueron víctimas, y muchísimos alemanes que tendieron una mano. Y luego lo mismo se va repitiendo en los demás países. Hay franceses o polacos o españoles maravillosos que están, ayudan a riesgo de su vida y que pierden su vida en muchos casos, y hay otros por ayudar a un perseguido, y hay otros que van y hacen una denuncia por algo, por obtener algún bien material o porque creen que van a obtener alguna ventaja o algún bien, van y denuncian a un vecino que de repente lo conocían de toda la vida. Entonces sale todo lo mejor y lo peor, y eso no es un tema de nacionalidades, es un tema de seres humanos, ¿no? De gente que nos damos cuenta lo parecidos que somos los seres humanos y actuamos en consecuencia, o gente que, como bien lo decía André Malraux, la era el tiempo del desprecio, tratan de ver lo diferente en el otro, y generalmente cuando se ve lo diferente y se marca y se señala lo diferente, se está poniendo al diferente por debajo. Ya la actitud es un ser, por alguna razón, será de nacionalidad, será de religión, será de... bueno, y eso a veces se lleva a niveles extremos y por cosas absurdas se cometen enfrentamientos, ¿no? de todo tipo. Entonces, creo que eso es importante, verlo y
los personajes que aquí aparecen, hablando con su voz, está pensado como testimonios que se van recogiendo. Algunos son testimonios absolutamente reales, como Charlotte o con Domingo López Delgado. Otros han sido reconstruidos sobre documentos, sobre situaciones. Y si bien muchos, la mayoría probablemente despierten simpatía o despierten, algunos son más odiosos, y yo agradezco una palabra que tú utilizaste. Yo he tratado de, aún en esos casos, no ser maniqueo. Allí habla, tomemos 3 nazis que hablan. Matías, que era una persona lamentablemente conocida en Treblinka, pero que era efectivamente un funcionario, por llamarle de alguna forma. Hubo todo un proceso que no está en el libro relatado. Yo toco muy brevemente el tema de los campos de concentración, a pesar de que algunos de los personajes terminan allí, porque es un tema que tal vez sea más conocido y más visto, pero es increíble cómo van por un método de mejoras sucesivas, si se le puede llamar a eso, buscando una eficiencia, y cómo participan técnicos y gente y toman los tiempos, y bueno, es increíble, ¿no? Absolutamente increíble. Ese es Matías, un funcionario. Después podemos tomar en un nivel intermedio a un Klaus Barbie. Klaus Barbie, cuando Charlotte, que no lo sabe por supuesto, porque va huyendo y va a París, después dice, no, tenemos París no, es demasiado peligroso, vamos al sur, el gobierno que se le llamaba el Estado Libre de Vichy, pero de libre tenía muy poco, como todos sabemos, y que en realidad a veces ensañaba aún más con las personas de origen judío que el propio sector ocupado de Francia, y van a Lyon. Bueno, al principio, y hay testimonios, hay cosas que yo he recogido, bueno, era una vida escondidos, pero una vida más o menos que se podía sobrellevar. Algo pasa, no saben lo que es. Bueno, pasa que a Klaus Barbie lo envían a Lyon, como jefe de la Gestapo de Lyon, que era una zona de mucha resistencia y de muchas personas judías escondidas. Ahí mandan a Klaus Barbie. Klaus Barbie tenía 29 años, la edad de repente de nuestros hijos, un muchacho joven, increíblemente, ¿no? Y era un convencido, por supuesto, absolutamente convencido. No era un ideólogo, no, era un ejecutor, pero absolutamente convencido. Pero hay un tercer nivel que también lo nombró, que es el caso de León Degrelle. León Degrelle nació en Bélgica, cerca de donde nació Charlotte, y es esa persona que, lo cual me resultó interesante, ¿no? Cómo 2 personas podían nacer a pocos kilómetros una del otro en la Valonia, en Wallonie, y tener vidas tan distintas. Y él es esa persona que un día en el nido del águila, y hay testigos de eso, Hitler le dijo, si yo tuviera un hijo, quisiera que fueras como tú. Él logra escapar en una avioneta que se cae en San Sebastián y luego vive y muere de muerte natural, acá en España. Y el otro día, en la presentación en Madrid, que fue el jueves pasado, al terminar, me presentan una señora que se llama Patricia Weiss Friedman. Y bueno, me dice, ella fue la señora que le hizo el juicio a Degrelle, porque hubo varios intentos de juicio, y que tuvo éxito, porque hubo varios intentos de juicio a Degrelle que fracasaban en primera instancia, en segunda instancia, no se continuaban. Ella llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia, es que se llama, ¿no? En España, llegó hasta la última instancia, le tomó 7 años y lo llegaron a condenar. Justo ahí murió Degrelle, de muerte natural, no llegó a estar preso ni nada, pero bueno, la conocí a la señora, el otro día estuvimos tomando un cafecito, quiero decir, la historia se sigue, se ha seguido escribiendo, y él él escribió hasta último momento a favor de Hitler, explicando y las ideas y todo eso. Bueno, en fin, esa es y termino porque no quiero extenderme más.
¿cómo llego yo a esta historia, no, verdad? De un poco el backstage del asunto, cómo uno llega a una historia de estas, ¿no? Entonces, me gustaría contarles esto, es decir, yo a Charlotte la conocía de 20 años, por ejemplo, de hacía 20 años, hace unos 5 o 6 años. Ella me invita a la Universidad de Horta a un cóctel, y yo llego, soy el primero en llegar, entonces está ella y yo nada más. Entonces, normalmente uno en esas instancias habla del tiempo, ¿no? ¿Va a llover, no va a llover? Se me ocurre decirle, bueno, dime, Charlotte, ¿y dónde pasaste los años de la guerra? La tomé de sorpresa totalmente y me dice, bueno, yo era belga, y me dio 3, 4 pistas y bueno, nos escondimos, viví 4 años escondida. Y le digo, pero Charlotte, ¿dónde te escondías? Y dice, bueno, por ejemplo, en Lyon estuve 1 año adentro de un armario, de un ropero. Y le digo, pero ¿cómo? No puede ser, yo creía que te conocía. Bueno, unos días después, digo, me voy a verla y le digo, bueno, esta es una historia de vida, esto merece ser conocido, ser contado. Y Charlotte me dice, no, de ninguna manera. Tú conoces a José, a mi esposo, que yo lo conocí cuando vine a Uruguay, hace casi 50 años que estamos casados. No conoce la historia. Mi hijo tampoco, yo nunca la conté, no la puedo contar ahora. Y bueno, ahí estuvimos varios meses y con la ayuda de su familia, que también quería, al final un día me dio el sí, ¿no? Fue mucho más difícil que el sí de mi señora que está acá. Pero lo obtuvimos y ahí iniciamos un viaje maravilloso que dura hasta ahora, de vocación, de recuerdos, de rescatar personas, nombres, reconstruir historias, en fin, un viaje maravilloso que esta noche tan significativa me trae ni más ni menos que a la Universidad de Salamanca. Así que bueno, les agradezco muchísimo y quedo a la orden por cualquier pregunta o lo que podamos charlar al terminar. Pasaríamos acá algún pequeño video para concluir, ¿les parece? O Luz ¿tú ibas a agregar algo más? Yo creo que podemos poner la presentación. No quiero desaprovechar la oportunidad de agradecer la presencia aquí con nosotros esta tarde. Yo creo que en una tarde bien interesante, tanto la presencia de la vicerrectora como la presencia del autor de esta novela, en un momento en el que se conmemora el 80 aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en el 39, ¿verdad? Y de unos acontecimientos espeluznantes que, como historiadora y especializada precisamente en la historia contemporánea, bueno, pues tanto trabajamos y tanto hacemos referencia a ellos. Yo creo que esta novela, desde luego La niña que miraba los trenes partir, va a ser un referente porque está basada en una historia de vida, está basada en hechos reales y, desde luego, bueno, pues también mis alumnos tendrán conocimiento entre su bibliografía de esta novela y de este libro. En un momento, yo creo, de nuestra historia, los historiadores, como la vicerrectora lo es también, siempre decimos que la historia siempre nos enseña y desde luego nos enseña. Otra cosa es que nosotros queramos aprender de la historia o no queramos aprender, pero bueno, pues tantos comentaristas, en tantas tertulias se está comparando el periodo de entreguerras precisamente con una situación muy similar a la que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, pues quizá de rebrotes de intolerancia, de aumento de xenofobia, de racismo, de tanta persecución de minorías. Pues qué bueno poder mirar atrás y con ojos del lector y a través de los ojos de una niña y a través de las páginas de Ruperto Long, ¿verdad? Recrear el pasado para aprender del pasado y que este pasado nos enseñe a no repetir los errores, que es un lema que utilizamos siempre mucho los historiadores, que los historiadores no solemos ser tenidos muy en cuenta en determinadas tertulias, en determinados programas de cuestiones de actualidad, y yo creo que de vez en cuando la historia es bien útil para entender el presente. Y lo que dice Paz me mueve a decir esto. En el libro hay mucha luz,
A pesar de un escritor, Marcos Aguinis, el que escribió La gesta del marrano, es un gran escritor argentino, dijo, bueno, una obra conmovedora llena de luz. Uno dice, bueno, ¿cómo puede haber tanta luz en un periodo tan negro? Había muchísima luz, de amor de padres e hijos, hermanos, amantes, desconocidos, con el cual era gente que... O sea, hay mucho para aprender, es decir, de los errores, y hay mucho para aprender de los buenos ejemplos. De la solidaridad, claro que sí. De la solidaridad, no olvidar eso también. Todos los miles de personas que hicieron cosas buenas en ese tiempo, ¿no? Eso también. Pues muchísimas gracias por la presencia tanto de la vicerrectora como de Ruperto Longe aquí con nosotros en el programa de la experiencia esta tarde, y yo creo que, bueno, con un tema bien interesante, desde luego, y es de agradecer. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, los españoles somos muy tímidos a la hora de preguntar. Nadie quiere es un hacer tema ninguna. un poco espinoso que a veces nos pone la piel. Yo les invito, y a lo mejor para el año que viene, para el club de lectura, no estaría nada mal Proponer proponer libro. este libro. Volvemos a invitar aquí que venga el Ruperto Lonca a hablar de este libro, ¿no? A mí me llamaba la atención cuando hablabas, ¿no? Tenía un término, el Matías, ¿no? El SS de Treblinka, y decía, cuando llegaba alguien, desembarcaban los trenes en el campo de concentración de Treblinka, al periodo que iba desde el desembarco hasta el fin, hasta que terminaban y morían y los llevaban a la fosa, le llamaban procesar la vida. Eso era el proceso de procesar la vida. Y tardaban 1 hora 45 minutos en hacerlo. Y se jactaba de ello. Decía, no hemos llegado a unos niveles de eficiencia extraordinarios, ¿no? O sea, procesar la vida, la expectativa de vida en un campo de concentración de exterminio como Treblinka era 1 hora 45 minutos desde que tocabas el campo, ¿no? O sea, eran funcionarios de la eficacia y de la maquinaria de exterminio más eficaces. Que Klaus Barbie, lo decías muy bien, lo de Klaus Barbie era un convencido, porque con Hitler le pregunta, ¿y qué hacemos con los niños y con las madres? Y se lo pregunta, ¿qué hacemos con los niños y las madres? Exterminamos judíos, pero ¿y los niños y las madres? ¿No? ¿Qué hacemos? Y él está convencido que hay que acabar con los niños y la madre, y entonces empiezan a buscar niños por todas partes, ¿no? Y Klaus Barbie era un perro sabueso, era extraordinario, ¿no? Bueno, además dio muerte a uno de los grandes resistentes franceses, a Jean Moulin, que bueno, murió en el tren, pero que Jean Moulin fue uno de los... le llamaban el carnicero de Lyon, ¿no? Y terminó sus días en Francia, ¿eh? Lo extraditaron de Bolivia, creo que fue de Bolivia, y terminó sus días en Lyon, ¿no? Yo estuve una vez, no sé si alguien ha estado aquí en un campo de concentración. ¿Alguien ha estado a visitar alguna vez un campo de... ¿Qué campo ha visitado? Sí, no. Auschwitz, Auschwitz. Yo estuve en Buchenwald, en Weimar, y me llamó mucho la atención. Miren qué interesante. En las vitrinas, me emociona, lo recuerdo y me emociona, las vitrinas del museo hay cartas de familias judías solicitando, cuando el ejército nazi era tan, o sea, la SS y el ejército, como una cosa son los alemanes, el nacionalsocialismo y luego están los exterminadores, eran tan meticulosos que cuando moría, los primeros tiempos, cuando moría alguien en un campo de concentración, que moría extenuado por trabajos forzados, Buchenwald fundamentalmente eran trabajos extenuantes, escribían a la familia una carta diciendo su esposo, pues yo qué sé, su esposo Paul Remy ha muerto en el campo de Buchenwald, ¿no? Entonces la familia decía, ay, que se nos ha muerto, me han comunicado que ha estado en este campo de trabajo y me comunica los alemanes, el ejército que ha muerto. Y entonces escribían al campo, a las autoridades del campo, para solicitar la repatriación del cuerpo. Figúrense. O sea, ellos pensaban que esto está también en la novela y que lo hace muy bien Alter, ¿no?
¿Quién se creía que los campos de exterminio estaban ahí? Nadie se creía. Les costó mucho. Sí, pero ¿esto cómo puede ser posible? Pero la ingenuidad de las familias, ¿no? Decían, bueno, se nos ha muerto el primo, el padre, el hermano, vamos a que nos mande el cadáver de vuelta. Y esas cartas se guardan en Buchenwald, ¿no? Esas cartas, y dices, qué ingenuidad. Tardó mucho tiempo la sociedad, los aliados también tenían muchísima información. Bueno, estamos en otra conferencia porque es un tema que a mí me apasiona. Tenían muchísima información de que eso estaba ocurriendo, ¿no? Y sobre todo en Treblinka, Dachau, Auschwitz, Birkenau, que fueron tal vez los más eficaces, ¿no? A la hora de matar y de exterminar. Y luego la eugenesia, claro, es que la eugenesia, había en Alemania carteles, porque yo lo estudio, yo trabajo cuestiones de biopolítica también, y había carteles donde aparecía un enfermero con un discapacitado, ¿no? en un cartel de propaganda, y decía, el Tercer Reich gasta 4 millones de marcos en mantener a esta persona. Cientos de miles de discapacitados de todo tipo, con cualquier tipo de discapacidad, fueron exterminados en los campos de concentración y muchos de ellos con autorización de sus familias. O sea, fue la biopolítica consiste en que el Estado, en este caso el nacionalsocialismo, controle todo el ciclo vital del individuo, desde su nacimiento hasta su muerte, ¿no? Y aquí tenemos los Liebenborst y todas estas casas cuna para conseguir alario perfecto, etcétera, etcétera, pero bueno, creo que esto ya es una pasión, ¿no? Una pasión muy interesante. Sí, por favor. Sí, no tiene, por supuesto, ninguna respuesta lógica. Generalmente hay motivaciones de otra índole, ideológicas o prejuicios, pero obviamente que sobre la base de los hechos es imposible. Felizmente se ha hecho por parte de muchas organizaciones, como el caso de Yad Vashem en Jerusalén, pero muchas organizaciones que han ido recogiendo testimonios, documentos. Es tan enorme la documentación que nadie que quiera dedicarle un poco de tiempo al tema puede tener dudas. Pero es verdad, y si uno entra a Internet, encuentra asociación histórica y esto, porque a veces tiene hasta un título que uno dice, a ver qué... leía el otro día, por ejemplo, es como un remedo de la Wikipedia. En la Wikipedia uno encuentra, por ejemplo, la noche de los cristales rotos en su descripción más o menos de lo que sucedió en esos días. Bueno, hay otra que se llama, tiene un nombre parecido, o sea que alguien está distraído. ¿A qué conclusión llega si ustedes se toman el trabajo de leer las 2 o 3 páginas de esa descripción? Que fueron los propios judíos que hicieron la noche de los cristales rotos. O sea, se autodestruyeron y se mataron a sí mismos para hacerse las víctimas. Uno no puede creerlo. Esto es ahora, siglo XXI. Bueno. Pero no hay forma de darle ninguna explicación racional. Felizmente el volumen de documentación es gigantesco, ¿no? Es mucho más de lo que cualquier ser humano, esos millones de documentos puede abordar, ¿no? De todas maneras, sí, me parece muy interesante lo que está diciendo, porque en algunos países el negacionismo está prohibido, ¿no? O sea, automáticamente, en Alemania, por ejemplo, el negacionismo está prohibido y tiene pena de cárcel, pero en España no. En España no. Entonces, recientemente hay algunos partidos de ultraderecha que están levantando la alfombra y diciendo sandeces, porque la gran mayoría entre el occipital y el parietal no tienen absolutamente nada, y entonces empiezan a lanzar este tipo de mensajes de confusión, de negacionismo, y esto tiene que ver con lo que decía yo, con la paradoja de Popper. Para poder tener un Estado tolerante, a veces hay que ser intolerante con este tipo de manifestaciones. Es decir, y hay que perseguir manifestaciones como el negacionismo de gente que es un absoluto, o sea, son un peligro porque tienen acceso a muchos medios de comunicación y están proliferando. Y están proliferando no solo en España, sino en la ultraderecha europea.
ultraderecha europea. Y eso es muy, muy peligroso. Como dice Ruperto muy bien, es tal la avalancha de documentos, de testimonios, que sería impensable, es decir, entre una mente, entre la intelectualidad, entre los profesionales, entre los historiadores, que alguien lo pudiera negar, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Me llama la atención que eso vuelva a resurgir. Dentro de poco dirán que, bueno, pues tampoco hay fosas o... Entonces eso es muy, muy duro, ¿no? Y ocurre, y está continuamente y cada vez más. También viene muy bien al hilo de lo que ha dicho la doctora Pando, ¿no? De este periodo que está viviendo en España. Es terrible porque los historiadores, los especialistas deberíamos tener más voz en los medios de comunicación. Porque cuando un historiador toca la historia, permítanme el término muy coloquial, la lía parda. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque aquí se dicen muchas barbaridades, que yo abriría una denuncia ante esas barbaridades. Hay cosas que no se pueden decir, ¿no? No, este libro es excelente, se lo recomiendo a todos. Se ha publicado en Suma de Letras, se ha publicado en abril de 2019, ya se ha publicado en otras partes, pero yo lo recomiendo, ¿no? Y se hablará de él, porque en España sabemos poco, como nos pilla como la Segunda Guerra Mundial, el exterminio como muy lejano, y aquí hubo muchas personas, muchos héroes que ayudaron a cruzar los Pirineos y a salvar a cientos de personas, ¿no? Igual que, como muy bien ha dicho el autor, Ruperto, de los quintacolumnistas alemanes, ¿no? No solo entre la población, sino también entre los altos mandos militares, ¿no? Altos mandos, muchos de ellos pertenecientes a la nobleza, al rango ese militar más alto, que hicieron que eran militares y que no entendían la locura de los Himmler, de los Goebbels y de Hitler. Todo eso hay que distinguirlo, no es blanco y negro. Hay muchos alemanes que lucharon, que fueron encarcelados, que sufrieron la represión, que se tuvieron que ir. Entonces, todo eso hay que decir. Hay muchos matices y por eso no se puede hablar de alemanes, no se puede hablar de franceses. Los historiadores huimos de esas generalizaciones, ¿no? Y yo creo que ustedes, muchos de ustedes que están en la Universidad de la Experiencia con este programa académico, tienen el privilegio de tener, pues hoy, la posibilidad de tener a un autor de esta magnífica obra y poderla leer, ¿no? Lean. Se lee, es un problema, se lee en una sentada, o sea, va rápido. O sea que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ruperto, gracias.